buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días, Lisandro. Camila, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña un grupo selecto de conferencistas del Mercosur. Estamos muy contentos que nos acompañen. Muchísimas gracias pues para todos los participantes. Los voy a presentar a todos y luego le voy a dar la palabra a Lisandro para que modere este panel. Diego Licio, bienvenido, presidente de Junta Directiva de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Roque González, hola Roque, desde Paraguay, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay. El señor Eduardo Neves, bienvenido, de CPS Ará en Fortaleza. Bienvenido, presidente. También está el superintendente, el señor Aljacir Antonio Polsin, superintendente de la Zona Franca de Manaos. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Y bueno, como saben, estamos haciendo esta serie de webinars muy enfocados desde los diferentes tratados de libre comercio que tenemos pues en nuestra región. Ya hicimos Alianza del Pacífico, esta es la segunda edición con el Mercosur y la tercera edición la vamos a tener con CAFTA. Entonces, no me voy a detener mucho en la introducción porque tenemos una conversación bastante nutrida de los diferentes países, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, y bueno, Lisandro, gran conocedor de todas las zonas francas de Argentina, quien nos ha acompañado en la asociación durante todos estos 8 años, pues quién mejor que para liderar este panel, así que te doy la palabra, Lisandro, y al final voy a hacer un resumen y un recap de todo lo que hablamos y unos highlights también para toda la audiencia que nos acompaña hoy referente a todo lo que viene para las zonas francas este año. Entonces te doy la palabra para moderar este fantástico panel. Gracias, Camila. Bueno, la verdad que un placer. Yo creo que es de los webinars más importantes que se han hecho para las zonas francas del Mercosur, porque siempre hemos contado mucho con la experiencia, el desarrollo que tiene Uruguay en materia de servicios, también con el avance que viene teniendo Paraguay, pero contar hoy con la zona franca de Manaos, con Suframa y a través de Aljacir, el superintendente actual, y también de la zona de procesamiento de Cairá, a través de la presencia de Eduardo, creo que es muy importante, pero muy importante porque esto muestra cuál es el camino. Y siempre digo que hay que empezar desde lo macro. ¿Y qué es el Mercosur? Porque es raro que nos juntemos. Uno va a encuentros de zonas francas y la verdad que desde Colombia para arriba es algo muy importante. Si estamos en Medio Oriente, vemos Dubái, Qatar, los distintos países también es una herramienta muy importante. Ni hablemos de China y lo que es el lejano oriente. Pero nosotros tenemos que entender que el Mercosur son 275 millones de personas, son el 70% de los habitantes de Sudamérica, somos más del 80% del PBI de Sudamérica, el cuarto bloque económico del mundo en importancia y volumen de negocios, y es la quinta economía mundial. Y todo esto significa que el Mercosur produce agroalimentos, cereales y polímeros, carnes, pesca, también minerales, gas y petróleo, servicios como economía del conocimiento. También somos fuertes en vehículos de 2 ruedas, en sostenibilidad, toda la apuesta por lo que es la bioindustria. Y esto es el Mercosur, el mayor productor de alimentos en el mundo, que controla las mayores reservas energéticas, minerales, naturales, de recursos hídricos y de petróleo del planeta, y también posee la selva tropical más grande, que es la selva del Amazonas, que acá representa lo que es Manaos y la zona franca, y lo que es Suframa, la zona franca de Manaos. Esto es el Mercosur, estos somos nosotros, estos somos con los vaivenes que hemos tenido en el siglo XX hasta la pandemia. Y la pandemia ya parece lejana, porque la pandemia nos dio una oportunidad de insertarnos en el mundo, y ahora tenemos una situación de estrés en lo que es la guerra en Europa Oriental. Y esto también nos vuelve a dar una oportunidad, nos vuelve a posicionar para que tengamos una participación importante. ¿Y esto qué tiene que ver con las zonas francas?
que claramente somos la plataforma para que toda nuestra región despegue, genere negocios con sostenibilidad y sustentabilidad a lo largo del tiempo y podamos integrarnos para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos. En definitiva, somos ese liderazgo que vamos a ejercer para poder justamente poder generar mejores condiciones para nuestra región. Y por eso hablamos de oportunidades de inversión en las zonas francas del Mercosur. Ese es el webinar que vamos a hacer hoy, que vamos a trabajarlo básicamente con 2 rondas de preguntas, que va a ser un estilo conversatorio con alguna presentación que va a apoyar las presentaciones, pero pequeñas, y en eso vamos a tener conversatorio. Está permitido, tanto para el Yacir, para Eduardo, para Roque, para Diego, poder preguntarnos y hablar entre nosotros, intercambiar opiniones, y yo creo que ese es un punto, hoy va a ser un primer paso, un puntapié muy importante, porque creo que en el final vamos a coincidir con Camila en algo que yo creo que es muy importante, que son lo que vamos a significar las zonas francas para el desarrollo, el próximo desarrollo de todo lo que es nuestra región. Pero en esto yo les decía, en esta primera ronda de intercambio de preguntas vamos a preguntarle a cada uno que nos cuente en los diferentes proyectos que se encuentran trabajando en sus respectivas zonas francas y cómo están desarrollando el negocio para esta nueva realidad económica, que no solo es el post-COVID o la nueva economía, sino también es el escenario actual de tensión en Europa Oriental. Y en eso, la verdad que contar hoy con el superintendente de la zona franca de Manaos, con Al-Yacir Polsin, es una oportunidad muy importante para integrarnos. Siempre parecía que era el monstruo sagrado del Mercosur, pero que vivía lejano. Y la verdad que lo importante es que hoy está intercambiando opiniones con nosotros. Al-Yacir, ¿cómo te va? Te saludo. A oportunidad. Em tu nome, me gostaria de saludar a todos os presentes em meeting. Me perdone por el portuñol, pero eu creio que vou fazer-me entender por vosotros. É uma oportunidade muito importante para nós da Zona Franca de Manaus poder ensinar um pouco de lo que sucede acá em este momento. Para começar, me gostaríamos de ensinar o que é a Zona Franca de Manaus, que é mais do que o polo industrial de Manaus, é um projeto de desenvolvimento em toda a Amazônia. E nós podemos virar neste slide. A parte verde oscura é a parte de interesse da Zona Franca. Nós temos que contribuir com o desenvolvimento em toda esta área verde oscura e mais na parte amarela, o estado ou o departamento de Amapá. Então, em esta área, nós podemos contribuir com redução de tarifas fiscais, tributárias, para indústrias de bioindústrias e agroindústrias. Então, acá nós podemos contribuir com e fazer atração de investimentos para a bioeconomia. Pero o coração de todo o modelo na cidade de Manaus é o polo industrial de Manaus. Dentro de nosso polo industrial de Manaus, temos mais de 500 indústrias, mais de 100.000 empregos diretos, trabalhadores diretos em las fábricas, e eu pongo como destaque a fábrica de motocicletas Honda, que é a unidade fabril mais verticalizada do mundo, de la Honda, a Coca-Cola, que é a terceira fábrica mais grande de concentrados da marca no mundo, e a Samsung, que tem o mais grande faturamento acá. Eu destaco que a parte de faturamento, ao redor de 50% do faturamento acá é com as indústrias de bienes de informática e de eletrônicos. E se há tantas indústrias acá, é porque vale a pena fazer inversões acá em Manaus. E uma pergunta que sempre se hace, como se pode a logística acá no coração da Amazônia? Então, nós podemos ver a ubicação dos principais mercados e como se hace a logística de transporte.
Alguma coisa se marcha em aviões, pero normalmente se utiliza os navios, os buques, por los rios da Amazônia, e a partir de Belém ou Porto Velho, Puerto Viejo, se viaja por carreteras, ou então se sigue por navios para todo o mundo. Ou seja, é possível fazer inversões acá no centro, no coração da Amazônia, e tanto se pode ver com mais de 500 indústrias acá. E a outra pergunta que se pode fazer também é com relação à pandemia, as consequências da pandemia. E acá nós podemos mirar a parte de ingressos anuais no polo industrial de Manaus, que mesmo com a pandemia, nós tivemos em 2021 31% de aumento de los ingressos anuais acá em Manaus. Me gostaria também de destacar que 95% de los ingressos anuais são para o mercado interno de Brasil, que é bastante grande. Então, apenas 5% hoje está indo para o mercado internacional. Eu creio que é isso que me gostaria de ensinar-lhes na primeira parte da apresentação, e eu me gostaria também de pôr o sítio da internet de la Suframa à disposição de vocês para outras informações. Era isso o que me gostaria de ensinar a vocês, me quedo disponível para perguntas. Algacir, ahora vamos a volver, así vamos haciéndolo dinámico y que puedan hablar Diego, Roque, Eduardo, pero te voy a preguntar porque hace poco hubo un congreso a los 55 años de Suframa, ya dejo esta inquietud para que nos cuente los proyectos de inversión que están trabajando y la significativa generación de empleo que están proyectando. Pero vamos con Diego para hablar un poco de Uruguay. En Uruguay las zonas francas, lo hablábamos con Roque ayer cuando estábamos conversando sobre el webinar, representan el 30% de la exportación de bienes y casi el 100% de la exportación de servicios y trading. Son todo un modelo, un leading case para el resto de los países del Mercosur, un Mercosur que lo podemos considerar ampliado. Y estaba viendo que hay gente de Ecuador, de Perú, de Colombia que están participando. Un saludo especial a Martín Ibarra, que es el padre de las zonas francas, podemos decir, de América Latina, y que nos esté acompañando es algo muy importante. Pero en esto, Diego, yo también te pregunto, ¿en qué están trabajando? Por la importancia que tienen las zonas francas, pero siempre hay una dinámica que debe mejorarse, pulirse, para poder justamente mantener esta representatividad y esta inserción que tienen a nivel internacional. Diego, ¿en qué están trabajando actualmente en Uruguay? Bueno, muy buenos días a todos, un placer con esta gran audiencia y que por lo que veo en los numeritos abajo sigue incrementándose. Mucho gusto. Y bueno, desde Uruguay, la realidad es que las zonas francas, por suerte, han venido creciendo en los últimos tiempos. A pesar de la pandemia, igual siguen creciendo. Acaban de salir los datos de un censo que se hace obligatorio a todas las compañías de zona franca anuales. Salieron los datos del 2019. Llegan un poco tarde, pero son muy buenos. Como decía Lisandro, 30% de las exportaciones del país están saliendo desde las zonas francas, y el Producto Bruto de las zonas francas alcanza el 5.6% del PBI del país. Y de esas exportaciones, que son el 30% de las exportaciones del total del país, el 15% es servicio y 15% es bienes. O sea que también eso es una buena noticia, porque cuanto más servicios se incorporan al sistema de zonas francas, atrae más talento, retiene más talento uruguayo, que siempre ha sido un histórico problema del Uruguay, la exportación de talento joven por la falta de oportunidades, que por suerte se está reteniendo en las zonas francas con negocios nuevos, sobre todo basados en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación, que hay muchísimas compañías globales y regionales poniendo un pie en nuestras zonas francas. El salario promedio de las zonas francas está en $3.300 según este censo, lo cual es altísimo respecto al promedio del Uruguay, que está en $1.000 aproximadamente. O sea que también eso muestra la capacidad que tienen las zonas francas en nuestro país para retener ese talento tan preciado.
Respecto a los desafíos, yendo a tu pregunta, Lisandro, el principal desafío que estamos enfrentando ahora y que estamos en plenas conversaciones con distintos actores del sector público y privado es la regulación del teletrabajo. Como saben, la pandemia trajo y comprobó un concepto que antes no nos animábamos a comprobar en la práctica, que es la productividad del teletrabajo y la capacidad de organizar los equipos y de entregar servicios, sobre todo, o bienes, digamos, de lo que fuere, trabajar productivamente desde el hogar, digamos, o de donde fuera, remotamente. Y la realidad es que las zonas francas siempre han sido concebidas en nuestro país como un lugar donde hay que estar para trabajar. O sea, hay que ir a la zona franca, al lugar físico de las zonas francas para poder trabajar. Y eso está instalado en la ley, en la reglamentación y en la filosofía para la cual fueron concebidas las zonas francas. No, era una manera de decir, te doy ciertos beneficios tributarios siempre y cuando estés trabajando ahí adentro. Si trabajas afuera, no te los doy porque estarías compitiendo deslealmente con el resto del sistema tributario nacional y el resto de las empresas en territorio nacional. Entonces eso estamos tratando de cambiarlo. Hay una reglamentación del Poder Ejecutivo que está en construcción en este momento, con el cual hemos tenido distintas posibilidades de conversación y de diálogo. Creemos que vamos a llegar a un buen puerto, pero nunca va a ser lo que algunas empresas de tecnología necesitan, que es casi 100% de teletrabajo, o el 80% o el 75%. Vamos a llegar a un porcentaje que ojalá sea cercano al 50%, pero no creo que lleguemos ni siquiera a eso, vamos a llegar a menos, que va a ser un salto importante para las zonas francas, porque antes era cero, o sea, antes no se podía trabajar desde afuera de las zonas francas, y estamos justamente en esa dinámica, y es un gran desafío porque hay muchas empresas que están instaladas en zonas francas, que son grandes empleadores, que tienen más de 1.000, 2.000 empleados, y esas personas quieren seguir trabajando desde sus hogares o remotamente. O se fueron a vivir al interior y viven con su familia en una forma más barata, acompañando a sus padres que están enfermos o acompañando simplemente a sus afectos, más cerca de sus afectos, y prefieren seguir trabajando desde el interior. Uruguay es un país que tiene una llegada de Internet de casi el 100% del territorio nacional y con una velocidad de banda ancha muy, muy alta. Entonces, a nadie le preocupa trabajar desde una oficina o desde Solís de Mataojo, que es un pueblito en el interior muy pequeño, o desde cualquier otro rincón de nuestro país. Entonces eso es el principal desafío que estamos corriendo, además de otros que después comentaré porque no quiero acaparar demasiado tiempo. Diego, después vamos a hablar un poquito de la OCDE y te voy a hacer alguna pregunta con alguna definición, que yo creo que la OCDE es un tema trascendente e importante que tenemos que tener en cuenta. Uruguay ha cumplido con muchos de los procedimientos, la verdad que se ha adaptado, es un modelo de adaptación positivo, y Brasil y Argentina estamos invitados, estamos en la puerta, así que es un tema que creo que en las zonas francas podemos tener una participación importante, pero Roque, también hay una visión de Paraguay de las zonas francas. Es cierto que te voy a preguntar claramente cuáles son los beneficios, por qué yo voy a ir a Paraguay, por qué a las zonas francas de Paraguay, y cuál es el enfoque que le están dando las nuevas concesiones. Bueno, muy buenas tardes, Lisandro, a todo el grupo, Camila, Diego, al señor Eduardo y al resto de los participantes. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y sí, Lisandro, es así, desde Paraguay estamos teniendo una nueva visión del régimen de zonas francas que en estos últimos 2 años tuvo como un nuevo despertar. Si bien nuestra ley es del año 1995, hay 2 zonas francas que estuvieron funcionando por más de 20 años allá en la frontera con Brasil. En estos 2 últimos años tuvimos la llegada de importantes empresas que trajeron una importante inversión a nuestro país. Primeramente, una de ellas va a estar en la ciudad de Villeta con $800 millones de inversión, y luego una planta de celulosa en la ciudad de Concepción al norte, donde se estima una inversión de $4.000 millones. O sea, estamos hablando de inversiones históricas para nuestro país, y esto trae consigo, como dije, un nuevo despertar del régimen, porque estas empresas optaron por el régimen de zonas francas. Y eso lleva a tu pregunta, justamente, ¿por qué invertir en Paraguay, verdad? Siendo estas empresas tan grandes, con un capital
así de ese tamaño, ¿por qué eligieron el Paraguay? Bueno, en realidad la respuesta se resume en algunos puntos que yo creo que es muy importante y que tenemos de ventaja acá en nuestro país, como ser, por ejemplo, la menor presión tributaria de la región, también la población joven, estamos hablando de que más del 66% de la población en Paraguay tiene menos de 35 años, eso le da una potencia en lo laboral, entonces también un clima de negocios muy favorable, está visto por entidades internacionales como uno de los países con mejor clima de negocio, incluso después de la pandemia. Entonces, también tenemos, por ejemplo, la hidroeléctrica de Itaipú, también la de Yacyretá, lo que nos hace uno de los principales productores de energía limpia en el mundo en estos tiempos, que eso va a ser muy importante. Así que son algunos puntos que yo creo que le atrae a los inversores. También la disciplina macroeconómica que vino mantuviendo Paraguay a lo largo de los años, eso le dio una estabilidad a nuestro país, teniendo también una de las deudas públicas más bajas de la región, ¿verdad? Incluso también después de la pandemia. Entonces son varios factores en realidad que atraen, y como dije, estas inversiones demuestran eso, ¿verdad? Que el Paraguay está siendo observado por muchos inversores extranjeros y están ya arribando, y también bajo el régimen de zonas francas, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha expectativa en cuanto a eso. Lo más nuevo en nuestro país es el tema de los servicios en la zona franca. Tuvimos la semana pasada una visita, fuimos a Uruguay justamente por ser un referente en la región en cuanto a servicios en la zona franca. Tuve la oportunidad de compartir en una reunión justamente con el amigo Diego Licio, para quien, si me permiten, le agradezco el recibimiento que tuvieron para con nosotros ahí, la total apertura para hablarnos, comentarnos las buenas prácticas que ellos tuvieron, y bueno, vinimos con mucho entusiasmo y con muchas tareas por hacer también. Roque, a ver, podemos coincidir, viendo la expectativa, a ver, lo que contaba hoy Algacir a primer turno, lo que compartía Diego, podemos coincidir que las zonas francas hoy están siendo positivas. Algo voy a contar de Argentina, algo se está haciendo, hemos avanzado. Hoy lo hablaba con Marcelo Leite de Zona Franca La Plata, y siempre somos positivos en nuestras expectativas. Pero podemos coincidir que ya no competimos, o sea, que debemos mejorar nuestras condiciones de competitividad y de atracción de inversiones, pero claramente es el Mercosur conjuntamente el que tiene que salir. Y yo creo que ahí tenemos posibilidades, porque después tenemos distintas opciones. A ver, Manaus tiene un fuerte y con el mercado interno de Brasil se apuntala, Paraguay tiene su fuerte en lo que es producción, Uruguay en servicios. Yo creo que tenemos la posibilidad, y entender que tenemos que empezar a pensar en conjunto. Después cada uno mejorará sus condiciones de competitividad, pero yo creo que ese es un desafío que tenemos próximamente, ¿no? Así mismo, Lisandro, a mí me gustó mucho el resumen que hiciste al comienzo del webinar, justamente de los números que representa el Mercosur. Yo creo que mirando esos números es totalmente impresionante lo que somos como potencia en bloque. Allá justamente en la visita a Uruguay, hablaron ellos de que lo primero que se vende es el país, ¿verdad? Luego ya se ve en qué zona franca caen, ahí ya se entra en una competencia, pero primero lo que se sale a vender es el país. Yo creo que la visión tuya, la visión nuestra es coincidente en eso, que nosotros tenemos que salir a pelear como bloque Mercosur. Como bloque Mercosur, y que después que vengan, vean dónde irse, pero tenemos que salir en bloque a pelear, porque nunca mejor dicho, la unión hace la fuerza, y los números lo demuestran. Esos números que vos expusiste al comienzo demuestran eso, ¿verdad? Así que yo creo que si salimos en bloque a vender el Mercosur, a mostrar lo que es el Mercosur, la potencia que tiene, yo creo que después van a venir los inversores, y ahí, como dije hace rato, bajando a nivel país, ya se ve a dónde arriban, ¿verdad? Pero va a tener eso un efecto de derrame que todos vamos a salir beneficiados, ¿verdad? Así que yo creo que sí, Lisandro, tenemos que potenciar el Mercosur. Todavía estamos en una etapa, creo yo, que entre nosotros un poco estamos
no sé si peleando es la palabra, pero todavía creo que no tomamos conciencia de lo que somos como bloque, ¿verdad? Y está en nosotros, yo creo que justamente mostrarle eso al mundo. Por eso yo decía lo importante al principio que es este webinar, lo que ha hecho ASPA Talks, de poder juntarnos, escuchar hoy al Gazir y ahora a Eduardo. Voy a contar con Camila para que me ayude en la traducción, así que voy un poco más despacio, Camila, para poder compartir con Eduardo. Eduardo, la verdad que en esto que hablaban de la visita que tuvo Roque con la zona franca del Paraguay y Uruguay, hubo un evento muy importante, fue ahora en febrero, fue el cuarto foro de las zonas de procesamiento de exportación de Brasil, y en eso hubo presentaciones importantes. Pero antes que nada, está bueno poder compartir con toda la gente que está presente qué significa 14.184. Bom dia a todos, eu peço desculpas, mas eu vou falar em português, vou procurar falar lentamente para que todos possam me compreender. Eu vou falar um pouco da Zona Franca, da ZPE Ceará, da Zona de Processamento de Exportação do Ceará. Essa ZPE é a única em funcionamento do Brasil, a primeira em funcionamento e a única em operação. Agora, com a mudança da legislação brasileira, em julho desse ano, já tem uma Zona Franca alfandegada, que é a do Piauí, onde tivemos agora um fórum com as ZPEs brasileiras que estão para se instalar. Já são 14 novas ZPEs em processo de instalação no Brasil. Eu creio, com essa nova legislação que conseguimos avançar, estamos agora mais parecidos com as outras ZPEs existentes na América Latina e no mundo. Então, no Brasil, vai poder agora ofertar esses serviços de ZPEs e poder cada vez mais participar desse bloco mundial das zonas francas, onde podemos aí compartilhar muita informação e compartilhar negócios, ter um bloco forte para fazer negócio juntos. A nossa ZPE do Ceará, o setor 1, basicamente nós temos uma empresa que é a Siderúrgica, que é o maior investimento das Américas nos últimos 5 anos, foram 5 bilhões de dólares, produz 3 milhões de toneladas de placas ano. Temos dentro também uma planta da White Martins, que é a maior planta da América Latina, inclusive, no momento da pandemia, socorreu muitos estados brasileiros com a questão do oxigênio. E temos uma planta da Fênix, que é uma empresa americana, que fornece para a própria Companhia Siderúrgica do PECEM. Inauguramos agora, em novembro deste ano, o setor 2, uma área de 1.900 hectares, dentro do nosso complexo, que é o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que tem um porto que tem 19 de calado, com 10 berços, porto moderno, primeiro porto de cargas gerais quando você entra no Brasil, né, que estamos no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, e esse porto, a ZPE é interligada a esse porto. Esse porto hoje, nós temos uma parceria operacional com Roterdã, 70% é do governo do estado do Ceará e 30% de Roterdã. Então, Roterdã é parceiro na nossa Zona Franca, com 30%, na empresa da Zona Franca, que é a ZPE Ceará, como também no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, onde está instalado o porto. Então, nesse setor 2, além de algumas atividades diversas, 5 atividades econômicas que estamos trabalhando para incluir nesse setor, uma se destaca, que tem sido aí, vamos dizer, o que tem evoluído mais rapidamente. Já estamos com 14 protocolos de grande porte, que é a questão do hidrogênio verde. O estado do Ceará, ele é o pioneiro no Brasil em energias renováveis. O primeiro a implantar as torres eólicas, nos anos 2000, 1999, 2000. Depois a energia solar, quando no Brasil ainda não estava regulamentado, o estado do Ceará foi o primeiro a implantar. E agora estamos partindo para o hidrogênio verde. Com grandes players mundiais, o Brasil tem uma grande condição disso, principalmente o Nordeste brasileiro, pela sua capacidade de energias renováveis, e o Ceará agrega tudo isso. Além de uma grande capacidade das energias renováveis para produzir hidrogênio verde, nós temos a Zona Franca,
a ZPS Ceará, que tributariamente equaciona a solução do hidrogênio verde para exportação, não só para o consumo local, mas o nosso foco principal é a exportação. E hoje, a exportação já é viabilizada com as novas tecnologias. E essa questão da pandemia, da guerra, a transição energética mundial, ela tende a acelerar, ela deve acelerar, né? A transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis verdes. Então, hoje é um grande foco na ZPS Ceará a questão do hidrogênio verde. Além disso, temos protocolos com empresas de termoelétrica, de baterias de lítio, de empresas na área cimenteira, na área industrial, e agora também, por conta da nova legislação, estamos começando a trabalhar para que possamos atrair empresas de serviço, que antes no Brasil não era permitido dentro da ZPS. A ZPS no Brasil hoje, a partir desse ano, passa a ter um novo cenário mais competitivo, onde creio que podemos atrair novas indústrias e novas empresas de serviço, na condição de que a gente possa compor de melhor forma esse bloco econômico na cadeia mundial e principalmente na América Latina. Então, tenho grande curiosidade em conhecer as EPS que fazem parte do mundo, principalmente da América Latina, como também fico aqui de braços abertos, aguardando, esperando a visita de qualquer um de vocês para conhecer o modelo de zona de processamento e exportação do Brasil e do Ceará. Muito obrigado. Eduardo, la verdad, muy entendido, hemos podido acompañarte y seguirte con toda la explicación y la presentación. Igualmente, Camila, que es perfeccionista y para que todos puedan compartirnos, va a hacer un pequeño comentario en español de tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, señor Eduardo. Entendimos perfectamente, pero para aquellos que de pronto tengan alguna duda, voy a mencionar algunos puntos que me parecen importantes que mencionó el señor Eduardo. Brasil y la CPS Ceará es la primera en funcionamiento y primera realizando procesos en Brasil. Está ubicado en el estado en Fortaleza. En este momento hay 14 nuevas CPS. CPS es zonas de procesamiento de exportación. Hay 14 nuevas en proceso y con la nueva ley se están acercando cada vez a un modelo mundial. Ellos cuentan con la siderúrgica más grande de América Latina. Tienen la empresa americana Phoenix realizando procesos dentro de la zona. Tienen al lado el puerto de PC. Acaban de tener 1.900 hectáreas para el complejo, también inversiones para el calado para el puerto y capacidad para energías renovables, que es pues uno de los sectores que le están apostando para también tener la capacidad para exportar. Nos están esperando con los brazos abiertos y consideran que es el momento oportuno para toda esta integración que tanto Lisandro, Roque, el señor Al-Hasir, Diego están hablando de actuar como bloque durante, pues, que hace parte de las grandes conclusiones, sin haber llegado a la conclusión, pero es lo que estamos viendo como primordial de este webinar. Entonces ahí, Lisandro, hice el resumen del resumen. Muy bien. Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dentro de la modificación, por eso te preguntaba hoy por el número 14.184, que fue la ley de reforma el último año, se establece que no hay restricción del volumen de ventas al mercado interno. ¿Esto es así? ¿Y cuál fue el fundamento, la motivación para lograr esto? Esto es un tema particular que yo creo que es un debate que debemos hacernos en Argentina y te lo pregunto porque es muy útil ver las experiencias de la región, ¿no? Bom, essa lei é o marco legal das EPS do Brasil, né? Que é o que eu citei no início. Ele, basicamente, o Brasil tinha uma grande trava nas EPE, que era o compromisso exportador. Era obrigado, toda empresa instalada em EPE, exportar 80% da sua produção e apenas 20% para o mercado interno. O mercado consumidor brasileiro é um mercado interessante e você tem flexibilizações da economia, tanto cambiais como de crises econômicas que acontecem dentro do Brasil como fora do Brasil.
Então, as empresas ficavam engessadas, amarradas nessa condição. Isso dificultava muito a atração de empresas para dentro de ZPE. Com o fim desse compromisso exportador, a empresa tem flexibilidade para poder exportar o que necessita e colocar no mercado interno o que necessita. Desde que, quando ele coloca no mercado interno, ela tem isonomia com a empresa nacional, ou seja, ela paga os mesmos tributos que a empresa que está trabalhando no mercado interno paga, né? Então, esse foi um ponto fundamental. O outro foi o desalfandegamento de toda a área. Antigamente, a ZPE era obrigada, toda a área a ser controlada pela administradora. Hoje, apenas a área de despacho aduaneiro, apenas a área primária é alfandegada. Com isso, deu uma liberdade maior e um custo menor para a implantação de ZPEs no Brasil. Outro fator importante foi a inclusão de empresas de serviços em ZPE, que antes só poderiam empresas industriais. Hoje pode empresas de serviços industriais. Creio que esses 3 pontos foram os mais importantes da mudança das leis de ZPEs no Brasil. Eduardo, la verdad que gracias porque es una explicación fundada que para nuestra región la verdad que es importante. Camila, no sé si querés comentarlo. Bueno, para los que sean nuevos en el tema de las CPEs y darles un contexto, antes las CPEs en Brasil tenían una restricción que solo el 20% se podía introducir al territorio aduanero nacional y el 80% tenía que ser de exportación. Con la nueva ley 14.184 que menciona Lisandro, esta restricción se levanta y el señor Eduardo nos contaba que teniendo esa restricción de no poder vender al mercado interno, siendo Brasil una economía tan importante, pues representaba un gran reto para atraer las nuevas inversiones. Entonces ya con esto, pues esperan pues potencializar las CPEs en Brasil, poder traer nuevas inversiones y adicionalmente quedó incluido los temas tanto industriales como de servicios. Hay algunas preguntas, o sea que venimos bien, estamos llegando a los 100 participantes. La verdad que eso quiere decir que había un interés en que nos reunamos. Alejandro pregunta al Gacir, ¿qué porcentaje de lo que se produce en la zona franca de Manaus se exporta al Mercosur? Muy bien, Lisandro. 15,64% de la exportación sigue para el Mercosur. Es alrededor de 135 millones de dólares. Mirá, la verdad que es una producción, hay un intercambio importante, en eso comento un poquito. En Argentina estamos en la espera o trabajando para materializar la decisión 33 del Mercosur, que nos va a permitir una mayor dinámica entre las zonas francas del Mercosur. El año pasado se firmó la resolución 669 del 2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que justamente hace esto, y estamos esperando la materialización definitiva de la aduana, donde tiene un trabajo importante y un reconocimiento a la Cámara de Concesionarios de Zona Franca de Argentina, porque justamente va a ser la entidad certificadora de la decisión 33. Así que yo creo que es uno de los desafíos, la materialización que tenemos como país Argentina en el 2022. Pero hay un punto que yo creo que es importante dentro de, y voy a hacer un pequeño, que Diego hoy me lo dejó, antes de volver con Alguacil, con Eduardo, con Roque, que me lo dejó. Hay algo que es muy importante, con Camila hemos compartido esto y trabajado fuertemente, las zonas francas, y por eso la importancia de este tipo de reuniones, porque ya no es un webinar, es una reunión con 100 personas participando, con mucho intercambio. Es importante también entender que el Mercosur a veces hay un Mercosur jurídico y un Mercosur ampliado, y ese Mercosur ampliado podemos contar a gente de Perú, de Ecuador, que están comentando en el chat los avances legislativos y normativos que están haciendo, justamente para ser más competitivos y poder ofrecer la región. Y en eso tomo lo que decía Roque, como región tenemos que también aprender a salir del mundo.
Pero hay algo que es muy importante, que es esto: las zonas francas en nuestra región muchas veces, y muchas veces no estamos hablando del ciudadano común, sino del empresario, del funcionario, del despachante de aduana, ven a las zonas francas como eran los 80 y los 90 con una cierta carga negativa. La verdad que ha habido un desarrollo muy importante, un avance muy importante. En eso hay que reconocer el trabajo de ADFA, de Gustavo González, de Camila Moreno, de Martín Ibarra, y el acompañamiento de la Organización Mundial de Zonas Francas también. Y en esto, en el 2019, un cambio importante en París, cuando la OCDE reconoce positivamente a las zonas francas para el desarrollo de países y regiones. Pero esto no es todo, sino que hay un documento de la Organización Mundial de Aduanas de diciembre del 2021 que, con ciertos parámetros que creo que todas las zonas francas del Mercosur podemos cumplir, también reconoce positivamente para el desarrollo de países a las zonas francas. Y finalmente la UNCTAD, que en esto Camila tiene un gran conocimiento, ha sido una de las grandes líderes que ha trabajado en este tema, también las reconoce positivamente en junio del año pasado en el séptimo Fórum de Inversiones que realizó. Y esto no es un tema menor, sino que es el reconocimiento y ese posicionamiento que tenemos que entender de las zonas francas como una herramienta positiva para el desarrollo. Y en esto te pregunto, Diego, por el tema de Uruguay y la OCDE, que yo sé que han trabajado y trabajan mucho, es un tema importante, y en eso me gustaría, porque voy a hacer un pequeño conclusión después cuando terminemos con esta ronda de preguntas. Bueno, sí, digamos, durante los últimos 10 años se ha hecho bastante trabajo a pedido de la OCDE por los distintos gobiernos, digamos, digamos, vienen pedidos internacionales de convergencia de determinados estándares internacionales para que las zonas francas no sean calificadas como regímenes perniciosos, que lo que realizan es perforaciones tributarias en otros mercados o en otros países. Entonces, bueno, eso dispara una cantidad de controles, una cantidad de análisis previos antes de aprobar un plan de negocios de una determinada empresa, después de controlar de que se cumpla, declaraciones juradas permanentes por parte de los usuarios, auditorías de estados contables obligatorias o revisiones limitadas como mínimo, controles de la SENACLAST, que es la Secretaría Nacional del Lavado de Dinero, controles sobre todo de la sustancia de las empresas que están instaladas en las zonas francas para que se cumplan determinados ratios de agregación de valor por las personas que allí trabajan y que se pueda demostrar y controlar por parte de la autoridad estatal y por parte de privados y el propio usuario, que se tiene que realizar algunos controles también, y de los desarrolladores que albergan a los usuarios. Entonces eso nos hizo transitar un camino que de alguna forma la OCDE terminó emitiendo una resolución de que las zonas francas de Uruguay habían quedado afuera del, digamos, y de este listado de países o de regímenes que podrían llegar a ser perjudiciales para la recaudación de otros fiscos en el planeta, y quedamos como non-harmful, digamos, para el régimen internacional en inglés. Y eso fue una etapa que ya fue concluida hace un par de años, pero bueno, ahora vienen nuevos desafíos en relación a la OCDE que me gustaría comentar, porque creo que ese es el tipo de cosas en las cuales se puede hacer un frente común entre todos los que estamos aquí, porque creo que nos van a afectar a todos por igual, en mayor o menor grado, depende, porque los regímenes de zona franca son muy diferentes en todos los países, pero creo que estos nuevos pilares de tributación de la OCDE, que fueron aprobados por 136 países, entiendo, de los 140 que la conforman, y esos dos pilares, bueno, por un lado está la tributación en cabeza de los consumidores para las grandes plataformas internacionales que tienen casas matrices en un determinado lugar, que hay una tributación preferencial, pero que después venden sus servicios vía digital en distintos países y se lleva la tributación hacia el lugar donde es consumido el servicio, cosa que es poco habitual porque toda la vida en materia tributaria internacional la renta se tributaba por el lugar donde estaba situada contablemente la renta, donde se realizaban las actividades, pero no donde era consumido.
Eso es un gran pilar que no creo que nos afecte demasiado a las zonas francas, podría en algún caso, pero no demasiado. Y el otro pilar, que es importante, es el de que las empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel global y que consoliden en alguna parte del mundo, por ejemplo en Alemania, y tengan una subsidiaria en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en la Argentina, en cualquier otro país, y si la tributación en ese país es debajo del 15%, a la renta, se va a tributar por parte de la casa matriz la diferencia hasta llegar al 15% en la casa matriz, o si es cero en la zona franca, como es el caso de Uruguay, la zona franca, el impuesto a la renta es cero, se va a tributar el 15% en el exterior por la renta que se generó en Uruguay. Así que eso también es un desafío para la zona franca, porque en definitiva el gobierno uruguayo va a decir, bueno, si total lo va a tener que tributar, la empresa lo va a tener que tributar igual, que lo tribute en Uruguay y no lo tribute en Alemania. Entonces, como que eso de alguna forma haría que la zona franca se partiera como en dos regímenes, uno para los que son empresas multinacionales que cumplen esas reglas. Eu perguntar a ele. Eu só disse que era isso, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Y una de las reglas es facturar más de 350 millones de euros en otras condiciones. Y bueno, y en ese caso podríamos llegar a tener este tipo de desafíos y hacer allí como, no digo como una defensa, pero sí una argumentación y poder decir como países que somos, las características de nuestros países y lo que necesitamos que nuestros países sean, etcétera. Creo que le hace falta, y capaz que se está coordinando en el sector público. Me consta que el sector público uruguayo está estudiando muy atentamente este tema, a ver cómo va a reaccionar frente a esto, que además viene con una velocidad inédita. Creo que como privados, públicos, privados, que estamos todos aquí, deberíamos involucrarnos en este tema, entenderlo mejor y ver cómo hacer para conversar con estos actores multinacionales que son generadores de nuevos impuestos ahora, que exceden los países en los cuales participamos y que se generan impuestos globales que antes no existían. Y esto es una nueva realidad a la cual las zonas francas nos tenemos que enfrentar. Digo, es muy importante porque es un tema que parece que por toda la situación de guerra que hay hoy en Europa Oriental, parece que ese tema se olvidó, pero es lo que viene. Es el desafío de reacomodamiento de los países, va a pasar, y también por la innovación de la tecnología, va a ser algo que está ya en discusión y se va a materializar. Y en eso debemos trabajar y prepararnos. Yo siempre repito algo que me contaba Marcelo Scaglione, que fue el que lideró el proceso de la primera etapa, la más importante de incorporación de Argentina de la OCDE. ¿Qué significa la OCDE? Y es el 75% de la inversión extranjera directa mundial y el 60% del comercio del PIB mundial. No cumplir con las reglas OCDE no significa quedarnos afuera de todo esto. Y también, y en esto lo hablo, Paraguay es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE, con Brasil compartimos una situación, y en esto con Algacir y con Eduardo creo que tenemos un desafío, que es lo que comentaba Diego, de trabajar en conjunto porque nuestros países están ingresando, y no podemos después que se produzcan los movimientos normativos para poder adaptarse a la OCDE, decir, uy, se olvidaron de las zonas francas, o de las zonas de procesamiento de exportación, o las zonas de desarrollo. Y en esto la verdad que tenemos que hacer justamente un trabajo, porque yo estoy convencido. Hay un libro muy interesante de Jerónimo Frigerio, que es un argentino que trabajó muchos años en el BID, que se llama Simple, que habla de los problemas que tenemos recurrentemente desde hace más de 100 años en América Latina, y uno justamente es el problema de la informalidad, que en muchos de nuestros países llega a un 50%. La realidad es que va a llevar tiempo reconvertir esa cultura, porque Jerónimo habla de unos 200 años de esta cultura en América Latina. Y la verdad que yo creo que las zonas francas nos podemos presentar o posicionar justamente como donde se cumplen todas las normas, donde tenemos buenas prácticas, donde cumplimos con las distintas normas que hay, porque eso va a posibilitar más inversiones. Y Martín Ibarra siempre cuenta algo muy interesante, que es las zonas francas son ese primer paso que dan las grandes inversiones extranjeras para ingresar a un país. Y después, si se sienten cómodos, si generan confianza, si hay seguridad en la inversión, porque a veces hay seguridad jurídica y seguridad técnica, después avanzan y ya se instalan de una manera mucho más en todo el territorio de un país. Pero la verdad que esa es un poco, creo que esto es uno de los desafíos que nos va a dejar esta reunión de hoy, que yo les decía recién, ya no es un webinar, es una reunión.
es poder trabajarlo en conjunto. Algacir hoy comentaba algo que nos había quedado pendiente. Manaus tiene 55 años y el 28 de febrero fue la reunión del Consejo de Administración y la verdad que es impresionante, por lo menos lo que están mostrando de dinámicas de inversiones. Contanos un poquito, compartiros un poco de qué se trata y hacia qué sectores son donde están trabajando fuertemente. Perfecto, muy bien. Nosotros tuvimos ahora los 55 años del modelo Zona Franca de Manaus. Como yo había dicho, este modelo acaba por involucrar toda a Amazônia ocidental, do Ocidente. E a forma que nós temos é uma política de Estado para desenvolver esta parte do país. E a forma de fazer isto é atrair as inversões por las empresas acá. E a partir de isso, desenvolver a região. Então, tivemos na última reunião do CAS uma série de inversões. Tivemos diversos projetos todo o ano passado, assim como este ano, onde se pode ver o otimismo das empresas com o modelo, a confiança das empresas com o modelo, mas também nós entendemos que temos que espraiar, passar a riqueza do polo industrial de Manaus para toda a região. Estamos fazendo uma série de projetos justo em esta direção para ser o desenvolvimento sustentável de nossa área, para podermos emplear o máximo possível a parte de bioeconomia, que é bastante importante e é diferencial comparativo que temos acá na Amazônia, e fazendo uma série de outros benefícios para a população. Nós entendemos que muito se habla de la Amazônia de Brasil como havendo deforestações ilegais e tudo mais, mas na verdade há muito o que fazer acá e estamos trabalhando em esta direção, ou seja, fazendo a ligação entre o desenvolvimento do polo industrial de Manaus com o desenvolvimento de toda a nossa região. Algacir, y contanos, háblame de cifras, que eso me impresiona, porque la verdad fue impresionante la generación de empleo que están proyectando. ¿Cuál es la presentación que hicieron? La verdad que nosotros tuvimos un aumento de 32% del facturamento del polo industrial de Manaus, mesmo com a pandemia. Isso foi por vários motivos. Um dos motivos foi a forma como o governo federal de Brasil pudo tratar o período de pandemia, podendo garantizar o poder de compra da população, mesmo em momentos de crise no país. Outro motivo foi que a gente teve mudanças de hábitos durante a pandemia e passou a comprar coisas que quizás em outros momentos não iriam comprar. Ou, por exemplo, deixar de viajar, fazer turismo e inversionar em sua própria residência. Com isso, tivemos aumento das compras e como 95% da produção de Manaus sigue para o mercado interno, então, o aumento da demanda acá para o polo industrial. E as empresas acá tiveram condições de garantizar a segurança dos empregados, dos mais de 100.000 empregados, e conseguir atender a esta demanda. E o resultado final foi justamente esse aumento bastante substantivo do faturamento ao final do ano 2021. Eduardo, hoy contabas que recientemente inauguraron el sector 2 de la zona de procesamiento ahí de Caerá, pero contabas algo que, primero, muy interesante todo lo que yo sé que han hecho en el tema de energías renovables, pero contabas que ahora las zonas de procesamiento de exportaciones se van a enfocar a partir de la reforma tributaria, tienen la posibilidad de trabajar en el tema servicios. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que
qué es lo que piensan atraer o trabajar para tener un desarrollo en el área de servicios a partir de la zona de procesamiento de exportación. Bom, o setor de serviços, setor 2, eu creio que a área de tecnologia da informação, a área de TI, de data centers, o estado do Ceará, hoje é o maior polo brasileiro de entrada de cabos, o segundo do mundo, onde mais entra cabo submarino, é no estado do Ceará, são 16 cabos submarinos que entram lá, com isso tem uma capacidade e velocidade de dados muito grande, e é interessante para a empresa de data centers, talvez aí seja um ponto interessante. Mas buscamos também a questão de serviços, de softwares, de startups, que possam se instalar dentro da ZPE Ceará. ¿Tienen apoyo, y hoy tienen apoyo del Estado para hacer, por ejemplo, para lo que es desarrollo de startups, para poder que se puedan instalar en las zonas de procesamiento de exportación? Linhas de crédito. Sim, linha de crédito e fundos de investimento, a gente vem trabalhando para que possam estar disponíveis dentro do setor de serviço. Um diferencial é o seguinte, é que na zona de processamento de exportação, os serviços eles têm que ser exclusivamente para exportação. Os serviços no Brasil não podem ser para o mercado interno. Então, tem que ser empresa de serviço que especialmente só exporte. Não pode vender para o mercado interno. Ou para empresas de ZPS. O que é interessante, o modelo brasileiro de ZPS, que aí talvez eu não sei se fica para a gente pensar no modelo do bloco, da América Latina ou do Mundial, mas na lei brasileira, empresa de ZPE, entre um Estado brasileiro e outro Estado brasileiro, empresas de ZPEs, elas não pagam tributação. Entre elas, é zero de tributo, de uma venda de uma ZPE para outra ZPE, independente de onde ela esteja. Isso é um modelo interessante, porque numa ZPE em outro estado, no estado do Piauí, ou no estado do Maranhão, ou no estado do Amazonas, ela possa vender um insumo para a ZPE do Ceará sem pagar nenhum tributo. Porque entre empresas de ZPE, elas não existem tributação entre elas. Isso é um modelo importante, porque gera uma economia nesse mundo de ZPE, uma facilidade de negócio. Ora, se eu puder ter uma empresa aqui no estado do Ceará que produza um produto que ele possa ser matéria-prima da ZPE na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, e poder vender sem tributo para uma empresa dessa, para qualquer tipo de ZPE em qualquer local do mundo, isso já seria um fator de atração de investimento, por si só. Você poder contar com as outras ZPEs, o que as outras ZPEs produzem para as ZPE em qualquer parte do mundo, sem pagar tributos. Apenas a questão da logística. Isso seria algo importantíssimo e acelerava, crescia mais o comércio entre ZPEs no planeta, somente na América Latina. Eduardo, vos pensás que es difícil la comunicación, pero vos sabés que venís muy bien, y Juan Manuel, que no es de Brasil, pregunta acá, ¿cuál es la integración que generó Ceará con Port Rotterdam? Lo tenés atrás, en parte de la imagen que tenés atrás, ¿y qué beneficios generó esa integración con Port Rotterdam? Bom, Porto de Roterdã é uma parceria que já vem de 3 anos atrás. Na verdade, essa parceria é com o Complexo Industrial e Portuário do PECEM. A ZPE é uma empresa que está dentro deste complexo, ela pertence ao complexo. Então, foi feita uma parceria com o Porto de Roterdã em 30% da operação do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, e a ZPE, como faz parte do complexo, ela também faz parte da parceria com Roterdã. Então, é uma parceria global, digamos assim, das duas empresas, na operação das duas empresas. Muito bem. O benefício para a ZPE e para o próprio estado do Ceará e para o próprio Porto é a marca
a grife Rotterdam, a expertise. Rotterdam tem 500 anos, mais de 500 anos, que tem um porto mais movimentado da Europa. Nosso porto do Pecém, nosso complexo tem 20 anos apenas. Estamos engatinhando ainda, né? Então, essa parceria nos dá know-how, nos faz crescer e abre as portas do mundo com mais credibilidade aqui para o Brasil y para ZPE de Ceará. La verdad, felicitaciones, muy buen trabajo que están haciendo y más que son el líder de las zonas de procesamiento de exportación de Brasil. Roque, a mí me quedaba recién alguna inquietud. Ustedes, la verdad que hay algo que en Argentina uno promueve las zonas francas, es agregado de valor en la cadena de producción. Ustedes lo han trabajado muy bien en el tema de biodiesel, lo contabas un poquito, y me gustaría que cuentes de esa inversión y otros proyectos de que se ha agregado de valor, porque para con nosotros la producción, conjuntamente Argentina, Paraguay, Uruguay, estamos hablando de la importancia que tiene la producción agropecuaria en nuestros países, ¿no? Y eso del agregado de valor, la verdad que es muy interesante que cuentes la experiencia, porque creo que de la experiencia es toda la gente que nos está escuchando de donde salen las motivaciones, porque tienen que venir a las zonas francas. Sí, así mismo, Lisandro, como estuve comentando, bueno, una de las empresas a quien se le dio la concesión de una zona franca en la ciudad de Villeta va a ser una planta de biocombustible que va a utilizar insumos acá, se va a abastecer del mercado local. Eso va a generar un movimiento importante en la economía de la región, en realidad en varias regiones del país. Así también la planta de celulosa, por ejemplo, que se va a instalar al norte, va a ser todavía más grande y va a emplear, aparte de emplear muchísima gente, también va a mover mucho la economía utilizando insumos locales. En un principio incluso no va a abastecer, por lo que van a tener que importar insumos para la planta, pero ya están ellos tomando los recaudos para autoabastecerse del mercado local de acá a 5, máximo de 10 años, ¿verdad? Por lo que la cadena de valor justamente se va a ver muy beneficiada y va a tener un papel muy importante, ¿verdad? En el movimiento de estas dos grandes empresas que van a llegar, ¿verdad? Nosotros para eso estamos ya trabajando a nivel del gobierno en coordinación con varias entidades justamente del gobierno para facilitarle a estas empresas todo lo que sea necesario para ayudar a esa cadena de valor, ¿verdad? Entonces, el movimiento va a ser bastante importante en ese sentido. La verdad que sí, bueno, la verdad que uno se motiva, yo lo decía recién, y hablo un poco de Argentina, porque me toca ser el argentino de la mesa de esta reunión de amigos, y en eso yo soy un convencido de lo que significan las zonas francas como plataforma de comercio exterior, de integración al mundo, para atraer inversiones. Creo mucho en el modelo para países como el nuestro, básicamente para Argentina, donde el mercado interno tiene una importancia o una trascendencia y donde claramente debemos buscar la armonía entre la integración al mundo con el mercado interno. Creo muchísimo en el modelo de lo que pasó en China, y si alguno no quiere, se siente que China es demasiado grande, podemos hablar de todos los países del lejano oriente, de Asia-Pacífico, caso Vietnam, caso Singapur, caso mismo Filipinas, donde las zonas francas justamente fueron estos enclaves de desarrollo para atraer inversiones, para mejorar el nivel de producción, para generar divisas, que es lo que necesitan. En Argentina hay una situación que es transversal a todo análisis político o educativo que tiene, que es necesitamos exportar más. Y esto se lo traslado a ustedes, debemos integrarnos más al mundo, pero como bloque. Y creo que aún hoy las zonas francas tienen particularidades y muestran pequeños destellos. Hoy las zonas francas en la Argentina son un factor importante para lo que es importación, para acompañar el proceso productivo a través del almacenaje de insumos, pero también empiezan a mostrar en ciertos proyectos que puede ser un factor de competitividad. Podemos mostrar el caso que empieza a despertarse de la provincia de Río Negro, donde se está trabajando con hidrógeno verde, donde la zona franca de
de Sierra Grande pasa a ser un factor por lo menos motivador de ese proyecto para la concreción. Hemos trabajado muy fuerte en economía del conocimiento, en la zona franca Bahía Blanca, Don Rosales, y hoy se sigue trabajando. Donde entramos en la Ley de Economía del Conocimiento de Argentina y nos mantuvimos, y esto es algo importante, porque yo creo que mirando el modelo de Uruguay, las zonas francas y el sector de servicios o de economía de conocimientos o economía de servicios tienen una relación natural para poder desarrollarse conjuntamente, y esto lo comparto un poco con Eduardo, que habla de la parte de servicios. Creo que claramente nos tenemos que diferenciar ahí. Pero además, en esto, y en esta línea, yo lo hablaba con Marcelo Leite, que la verdad que viene desarrollando un muy buen trabajo, y es un poco una de las zonas francas o la más tradicional de la Argentina, la zona franca de La Plata, donde hablábamos de el desarrollo, el potencial que tiene Argentina en lo que es criptomonedas, o el desarrollo granja de minado de monedas, donde tenés la posibilidad de aprovechar la producción de energía, nuestros países la tienen, donde tenés, y básicamente apuntar a energías renovables, donde tenés en la Argentina hoy beneficios de lo que es la temperatura y una trazabilidad que se puede hacer de las inversiones y además un blindaje, porque la verdad que no hemos tenido los avances que pretendemos y que uno está convencido que se va a dar en los próximos tiempos de reformas de ley para poder hacer lo que están haciendo ustedes, como los restantes países del Mercosur, pero tampoco irnos para atrás. Y tenemos que entender que la confianza es un factor fundamental para atraer inversiones. Y la confianza se genera a través de seguridad jurídica y seguridad técnica. Eso es Argentina hoy, ese es el potencial. Y yo creo que desde lo personal, y en esto creo que el desafío que tenemos es ponerlo en la agenda pública. Ustedes la verdad que nos cuentan avances muy, muy significativos en todo este proceso. Yo he leído las inversiones que se promueven en la zona franca de Manaos. Hoy leí un poco de la cantidad de que estábamos hablando había anotado un poquito acá, pero estamos hablando de inversiones que estamos hablando de 31 proyectos industriales, leía hoy en Manaos, y prevé inversiones de 1.450 millones y 1.410 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Y esas son las cosas que uno pretende para sus regiones, para sus países. Y la verdad que les agradezco, porque yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Esta reunión es un puntapié, es un primer paso para que estemos en contacto y podamos, a través del Mercosur, mostrar el real valor que tienen las zonas francas. No nos quedemos con esa visión de los 80 y los 90 que todavía sigue estando a nivel inversores, funcionarios y agentes de aduana, cuando en realidad en el mundo las empieza a aceptar como una herramienta positiva. Y antes que camine del final, tenemos un minuto cada uno, porque yo sé que la verdad que hemos mantenido más de 90 participantes durante más de una hora. La verdad que ha sido por lo menos interactivo. Y en esto, un cierre personal de cada uno para poder expresar en un minuto qué es lo que piensan, qué es lo que ven y cómo proyectan su zona franca, ¿no? Algacir, te toca ser el primero. Solamente agradecer a oportunidad, decir a todos que nuestra visión de futuro optimista pelo que viene, em que pese todas as dificuldades oriundas de los problemas logísticos internacionais, de las crises e tudo mais, nossa visão é bastante otimista. Invito a todos a buscar em nosso sítio, na internet, para ter mais informações respeito a lo que passa acá na Zona Franca de Manaus, e fazer a invitação para que também venham visitar-nos e nos conhecermos e platicarmos personalmente. Muitas graças. Diego. Bueno, ha sido un placer acompañarlos a todos. Como reflexión quería dejar que es importante que sepamos que las zonas francas, por su propia forma de ser y por su propio origen y beneficios que otorgan, siempre vamos a estar en la mira de los organismos internacionales y necesitamos estar siempre unidos, trabajando en conjunto a través de la ASFA y de la World Free Zone Organization para hacer un frente común frente a la embestida natural y lógica que hace los estados y la propia población, a veces los propios empresarios que están fuera de zona franca, que miran a esto como una ventaja
tal vez indebida, y creo que eso es una muy mala manera, una manera nociva de verlo, y creo que hay que hacer mucho trabajo de concientización en la población en general, en el empresariado, en el sector público, de todo lo que aportan las zonas francas a las economías de nuestros países. Y que nuestros países, por estar en una condición menos desarrollada que otros países del mundo, sufren de determinadas dificultades que es muy difícil que puedan competir en igualdad de condiciones si no es a través de una ayuda que nos den estos regímenes. Entonces, es un régimen que ayuda a converger a las economías menos ricas del mundo para que nuestras poblaciones puedan y nuestras economías puedan prosperar más rápidamente y converger hacia un Estado y países y economías más desarrolladas. Y esto es simplemente un instrumento que nos ayuda. Nosotros hemos en Uruguay hecho un estudio, que les recomiendo mucho hacerlo a todos, que nos ayuda mucho en las conversaciones con las autoridades y con el sector público, con el sector privado, donde se deja claramente, por una metodología científica cuantificada, el aporte que hacen las zonas francas a la economía nacional. Y la realidad es que por cada dólar que se exonera de impuestos, se aportan $6 a la economía uruguaya. O sea que eso es un indicador sumamente impactante, donde uno dice, sí, es cierto que se otorgan beneficios para las zonas francas, pero es cierto que las zonas francas devuelven con creces ese beneficio a la economía nacional porque atraen inversiones que jamás hubieran venido a nuestros países si no fuera por su existencia. Esa es la realidad pura de nuestras economías. Y para seguir atrayendo y seguir cumpliendo ese ratio tan beneficioso, necesitamos estar muy despiertos, muy atentos a estas ideas desestabilizadoras del régimen, tratar de ser resilientes y tratar de mostrarle al mundo que realmente esto es una herramienta útil que ayuda a países subdesarrollados a desarrollarse más rápido y que nos beneficia a todos. Nada más. Que pasen muy bien y que tengan un lindo día. Gracias, Diego. La verdad, 2 o 3 definiciones que son, creo que, los títulos de la reunión de hoy. Eduardo, tu minuto, tu cierre. Bom, eu agradecer a oportunidade de hoje. Creio que a gente deve repetir esses eventos, essa interlocução, esse contato com outras EPS do mundo, principalmente da América Latina, e que a gente possa avançar de fato, começar a fazer negócios entre as EPS, desenvolvermos juntos. Eu acho que esse é o caminho que evolui todas as EPS do mundo e faz a gente crescer. É uma oportunidade única, é um instrumento de desenvolvimento econômico para qualquer país fundamental, e fundamental na Ásia, e deve ser fundamental para o nosso desenvolvimento também. No mais, agradecer e que outras oportunidades como estas venham a acontecer. Obrigado. Gracias, Eduardo. Roque, antes que Camila nos haga el cierre, decinos tus últimas palabras. Bueno, mira, ya muy poco por decir después de vos, de Diego, que resumieron bastante bien, creo que todo el pensamiento y todo el espíritu que tenemos todos en realidad en cuanto al régimen. Yo resumiría en una palabra, Lisandro, que es integración. Lo venimos hablando hace bastante tiempo, yo sé que vos sos un convencido también de eso. Así que tenemos que buscar esa unión entre los países del Mercosur como bloque, somos mucho más fuertes. No quiero olvidarme tampoco de las zonas francas que actualmente están operando en Paraguay, ¿verdad? Nosotros siempre estamos hablando acá en nuestro país de los proyectos que arribaron a nuestro país, las grandes inversiones, pero las 2 zonas francas que están funcionando actualmente en Ciudad del Este, una ciudad fronteriza con el Brasil, fueron bastante golpeadas con la pandemia porque dependen justamente, prácticamente en su totalidad de las exportaciones a ese país, así que hay otros temas también ahí de por medio que tenemos que revisar en algún momento con ellos. Celebro la participación de los compañeros de Brasil justamente, ¿verdad? Así que solamente eso, Lisandro, agradecer nuevamente a todos ustedes, a Camila también por la invitación
y ojalá que se repitan este tipo de reuniones que hacen bastante bien al régimen de zonas francas. Gracias, Roque. La verdad, estoy con mis últimas palabras. La verdad que les agradezco a todos el seguimiento que han hecho, la participación. Yo les dije, tuvimos más de 90 personas durante toda una hora y cuarto. Yo creo, insisto, por algo es un puntapié inicial, un primer paso. Creo que debemos empezar a hacer un trabajo. Creo que tanto la Organización Mundial como ADFA son lugares para poder acompañarnos y tener un volumen que nos permite incidir tanto en el Mercosur como mostrarnos hacia afuera, porque tenemos que plantear, hay temas en común, todos sabemos, estamos participando de lo que es OCDE, todos pretendemos desarrollo, todos pretendemos que nuestras zonas francas sean reales plataformas. Así que bueno, agradezco, sepan que vamos a seguir trabajando, y a toda la gente que ha participado, que sepan que creo que cuentan con todas estas referencias de zonas francas de los distintos países para justamente para promover y defender el régimen en toda nuestra región. Así que, Camila, gracias por la paciencia, por acompañarnos, y te dejamos todo a vos para el cierre. Muchísimas gracias, Lisandro. Quedas mega contratado como moderador. Realmente hiciste esta conversación muy amena, muy enriquecedora. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias al superintendente Alhacir, a Roque, a Diego, a Eduardo. Y creo que los mensajes quedan muy claros. Pensar en conjunto, mejorar la competitividad como bloque. Tenemos que definitivamente pensar en atraer esas inversiones, como bien lo mencionó Roque, como unión, porque definitivamente si cada uno va para su lado, pues no vamos a ser tan fuertes como si lo hiciéramos en conjunto. Y de hecho, hablando y viendo pues el éxito de esta reunión, me gustó mucho, Lisandro, que dijiste que esto es una reunión para hablar, para discutir, para conocernos. Podríamos pensar, y como post de esta conversación, empezar a hacer ya eventos presenciales regionales por bloques. Entonces podríamos hacer el evento ASFA, bloque Mercosur, luego pensar en las diferentes regiones, porque definitivamente me parece que como bloques, y como ustedes lo mencionaron, pues las zonas francas son la mejor herramienta de desarrollo para los países, y no soy una convencida que no hay un mejor instrumento de competitividad, de desarrollo para traer las nuevas inversiones a nuestros países que no sean zonas francas. Entonces estamos en un momento histórico. Me llevo la tarea, como Diego lo mencionó, de la necesidad de generar el frente común para el tema que se está hablando en la OCDE del Global Tax. Esto es una tarea que tenemos que hacer todos como región, independientemente a quién le vaya a afectar más o no, porque como bien lo mencionó Lisandro, en las estadísticas son el 75% de las inversiones del mundo. Entonces hay que ponerle atención y tenemos que tener claro desde las zonas francas cuál va a ser nuestra posición. Estuve la semana pasada con el embajador de Costa Rica ante la OCDE, y es un tema que les está preocupando a toda la región, no solo a las zonas francas que estamos acá, sino a toda la región. Una alternativa que nos planteó es que empecemos a evaluar los acuerdos de doble tributación. Entonces, es un tema que vamos a poner en la agenda. Y bueno, agradecerles, definitivamente es muy enriquecedor cuando tenemos este tipo de escenarios con personas conocedoras de cada uno de los países. Creo que quedaron todo puesto sobre la mesa. Lisandro hizo un excelente trabajo resumiendo y demás. Y le voy a dar, creo que Gustavo está conectado, oyó todo el webinar. Y quiere pues saludarlos ya para dar el cierre final. Entonces, de verdad, Lisandro, y a todos los participantes, vamos a seguir trabajando. Paralelamente, hablo con Lisandro para ver si hacemos un grupo Mercosur, evento Mercosur, y que este sea el principio de muchos trabajos en conjunto que podemos hacer en el Mercosur. Perfecto. Muchas gracias, Cami. No sé si se me escucha. Sí, bueno, perfecto. Le decía a Camila que hoy no quería interrumpir en absoluto, pero es que me podían las ganas de darle las gracias a Alhacir, a Diego, a Roque, a Eduardo y por supuesto a Lisandro
enhorabuena, porque, vamos, me he quedado enganchado esta hora y media escuchándolo todo y desde luego qué importante es que, tal como se ha señalado, por cada región entendamos cada una de nuestras especificidades para seguir trabajando juntos, pero focalizando en esas peculiaridades que cada uno tiene. Así que maravilloso, vamos, desgranaje de todo lo que ocurre en el Mercosur. Mil gracias, Lisandro, desde luego, tal como dice Cami, magnífica moderación y mucho conocimiento en toda esta materia. Así que nada, ya despedirme simplemente dándole las gracias y la enhorabuena, porque desde luego ha sido muy enriquecedor y seguiremos trabajando para que cada una de nuestras subregiones dentro de Iberoamérica tenga un foco y tenga un desarrollo específico. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Y una sola cosa final. No se crean que terminamos acá. Vamos a hacer algo más ampliado. Vamos a invitar a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, que se han integrado muchísimo en el chat y la verdad que también tienen muchas ganas. Las zonas francas son mucho más que a veces de lo que nosotros pensamos para el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias. Y Lisandro, solo un tema final. Creo que estamos en un momento histórico como región, alguien lo estaba poniendo en el chat, de cómo realmente nuestra región está más unida que nunca, y viendo todos los temas geopolíticos que están pasando alrededor de nosotros, tenemos una oportunidad, sea desde el sector público, privado, ambos, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad de unión para poder traer estas nuevas inversiones y crear desarrollo en nuestras economías. Entonces, realmente es un momento histórico y tenemos que mostrar que los latinoamericanos podemos, somos unidos, no tenemos conflictos y antes queremos es sacar nuestros países adelante. Perfecto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias, Chao, chao. hasta la próxima. Hasta la próxima.